Hola chicos, hoy vamos a hablar de dinámica, concretamente del plano inclinado. Entonces, como siempre, lo primero que haremos será dar unas pequeñas nociones teóricas y luego veremos cómo se aplican esas nociones en dos ejercicios. Entonces, vamos con las pequeñas nociones teóricas. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro plano inclinado. Tenemos un plano inclinado que estará inclinado un ángulo alfa y en él tenemos un objeto en el cual vamos a representar todas sus fuerzas. Primera fuerza que vamos a representar, el peso, que será vertical y hacia abajo. Segunda fuerza que tenemos que representar, la que hace la superficie, es decir, la normal, que será perpendicular a la superficie. Luego, supongamos que a este objeto le aplicamos nosotros una fuerza que es paralela a la superficie y hacia arriba. Esta fuerza F. Y además, supongamos que existe un rozamiento que se produce entre el cuerpo y la superficie. Como se está desplazando hacia arriba, la fuerza de rozamiento lógicamente irá hacia abajo, hacia aquí. Vale. Entonces, ahora si me fijo, veo que sobre los ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y, solo hay una fuerza. Por lo tanto, tanto la fuerza de rozamiento como la normal, como la fuerza F, no están aplicadas en los ejes. Es decir, tendría que descomponerlo. Y esto lo único que hace es complicar el ejercicio. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto en un plano inclinado? Lo que vamos a hacer es lo que se denomina un cambio de ejes. ¿Y esto qué es? Que nosotros vamos a crear dos nuevos ejes, un nuevo eje X que lo haremos paralelo a la superficie, es decir, este nuevo eje X, y haremos un nuevo eje Y que será perpendicular a la superficie y que por lo tanto coincidirá con la normal. Y este será mi nuevo eje Y. Si me fijo ahora, veo que solo hay una fuerza que no está aplicada en los ejes, que es la fuerza P. Por lo tanto, en vez de tener que descomponer como antes tres fuerzas, solo tengo que descomponer una. Es decir, he simplificado el ejercicio. Bien, pues vamos a descomponer el peso. El peso se descompondrá en una fuerza que estará aplicada sobre el eje Y, sobre el nuevo eje Y, que será P sub I, y habrá una fuerza que estará aplicada sobre el nuevo eje X que llamaremos P sub X, ¿vale? Y otra cosa, una vez que tengamos descompuesto esto, yo os recomiendo que en todos los problemas lo primero que tengáis que hacer es simplificar las fuerzas que intervienen, es decir, ponemos un punto y vamos a representar aquellas fuerzas que intervengan, es decir, no hace falta que ponga el P para no liarlo más. Entonces, aquí aparecerá la normal, nos aparecerá la fuerza F, nos aparecerá la fuerza P sub I y nos aparecerá también la fuerza P sub X y finalmente nos aparecerá la fuerza de rozamiento. Y estas son las fuerzas que intervienen en este ejemplo. Vale. Siguiente paso que tenemos que hacer, pues ver cuáles son los valores de P sub X y de P sub Y. Es decir, yo sé que peso se descompone en una P sub X y en una P sub Y. Bien, ¿y a qué es igual P sub X? Pues P sub X es igual al peso por el coseno. Y aquí surge un problema. Porque claro, al haber hecho un cambio de ejes, el ángulo que tengo que poner aquí es el ángulo que la fuerza P tiene sobre la horizontal, pero sobre la nueva horizontal. Y ese ángulo es este nuevo ángulo, que yo no lo conozco y lo llamo beta. ¿De acuerdo? Vale, pues este es el ángulo que tengo que poner en las razones trigonométricas. Bien, pues lo voy a poner, es decir, P sub X es igual a peso por el coseno de beta y P sub Y será peso por el seno de ese nuevo ángulo beta. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Cuánto vale beta? Entonces, en vez de verlo aquí, que ya hay muchas cosas, vamos a simplificar todo lo que hay aquí. Ponemos nuestro plano inclinado, ponemos nuestro eje horizontal real, este es el ángulo alfa. Aquí yo voy a poner el peso, aquí estará el peso, y esto de aquí será P sub X. ¿De acuerdo? Y claro, este es el ángulo beta. Pero si me fijo, este beta es lo mismo que esto. Este ángulo también es beta. Y además, si me fijo, esto es un triángulo rectángulo. Es decir, este ángulo de aquí mide 90 grados.
Bien, ¿cómo puedo saber cuánto vale beta? Pues hombre, recordar que la suma de los tres triángulos, de los tres ángulos de un triángulo, de cualquier triángulo es 180, es decir, alfa más beta más 90 me tiene que dar 180 grados. Es decir, alfa más beta será 180 menos 90. Es decir, alfa más beta será 90. Y por lo tanto, beta será igual a 90 menos alfa. Y esto es lo que yo tengo que recordar. No hace falta que haga todo el desarrollo. Yo lo que tengo que recordar es que, que beta es igual a 90 menos alfa. Y recordando esto, cuando hago la descomposición del peso, pues ya tendría hecho los problemas. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica esto en los problemas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es borramos todo, ponemos nuestro primer problema, como siempre lo primero lo leemos y luego tratamos de resolverlo. Bien, entonces dice, una caja que inicialmente asciende con una velocidad de 20 metros por segundo sobre un plano inclinado 30 grados sobre la horizontal, pasa a tener una velocidad de 5 metros por segundo al cabo de 2,5 segundos. Calcular el coeficiente de rozamiento de la superficie. Entonces, vamos como siempre, lo primero de todo, a hacer un esquema. Entonces, yo tengo aquí mi plano inclinado que estará inclinado alfa. Tengo aquí la caja que se mueve con una determinada velocidad inicial y que al cabo de 2,5 segundos se encontrará aquí y se moverá con una velocidad 1. ¿Vale? Vamos a poner los datos. Me dice que tengo una velocidad inicial de 20 metros segundo. Me dice que tengo una velocidad final, es decir, una V1 de 5 metros segundo. Además me dice que tarda en conseguir esa nueva velocidad 2,5 segundos. Me está diciendo también que alfa son 30 grados. ¿Y qué es lo que me pregunta? ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento? ¿Vale? Entonces, una vez que hayamos puesto los datos, vamos a ver el estudio de las fuerzas. Entonces, ponemos aquí y ponemos el peso. Tenemos una normal. Y claro, el hecho de que me pregunten por un coeficiente de rozamiento me está indicando que hay una fuerza de rozamiento. ¿Que hacia dónde irá? Puesto que está subiendo por la rampa, irá hacia abajo de la rampa. Hacia aquí. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a descomponer el peso, que es la única que necesitamos descomponer. Y lo descomponemos en los nuevos ejes, en un eje que será perpendicular a la superficie, que me dará P sub I, y en un eje que será paralelo a la superficie, que me dará P sub X. ¿Vale? Antes de nada, como dije en la teoría, lo primero que vamos a hacer es simplificar estas fuerzas, es decir, vamos a poner las fuerzas únicamente que necesitamos. Por lo tanto, tendremos una normal, tendremos una P sub I, tendremos una P sub X y tendremos una fuerza de rozamiento. Y ya antes de empezar a resolver, pues vamos a descomponer el peso. Sabemos que el peso se descompone en P sub X, que será peso por el coseno. Recordar que como hemos hecho un cambio de ejes, no es alfa, el ángulo es beta. Y P sub I, que será peso por el seno, que también será de beta. Bien, ¿cuánto vale beta? Pues hombre, sabemos que beta, por definición, es 90 menos alfa. Es decir, 90 menos 30. Por lo tanto, beta es igual a 60 grados. Vale, una vez que ya tenemos hecho todo esto, vamos a ver cómo hacemos el problema. Entonces, me preguntan por el coeficiente de rozamiento. Es decir, me están preguntando por un dato de dinámica. ¿Por dónde voy a empezar? Como me dan datos de cinemática, voy a empezar por cinemática. Entonces yo tengo que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por lo tanto, 5 es igual a 20 más la aceleración por 2,5. Y la aceleración es igual a 5 menos 20 partido de 2,5. Es decir, yo tengo una aceleración de menos 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Como ya tengo la aceleración,
ya voy a dinámica para calcular cuánto es el coeficiente de rozamiento. Y entonces, ¿qué aplico? Pues la segunda ley de Newton, que me dice que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bien, ¿y cuáles son las fuerzas que intervienen aquí? Pues las que van en la misma dirección que el movimiento, que son estas. Y además las dos van hacia atrás, por lo tanto las dos son negativas. Es decir, sumatorio de fuerzas será menos la fuerza de rozamiento menos P sub X es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces, menos fuerza de rozamiento será menos mu por la normal, menos P sub X es peso por el coseno de beta igual a m por a. Bien, ¿cuánto vale la normal? Para ver cuánto vale la normal me tengo que fijar otra vez en el dibujo. Y yo veo que la normal que sube tiene que ser igual, todo lo que sube igual a todo lo que baja. Es decir, en mi caso, la normal es igual a P sub I. Por lo tanto, yo puedo poner menos mu por P sub I menos peso por el coseno de beta es igual a m por a. Es decir, menos mu, en vez de P sub I puedo poner que es peso por el seno de beta menos peso por el coseno de beta es igual a m por a. Claro, y el peso es igual a m por g, por lo tanto, menos mu por m por g por el seno de beta menos m por g por el coseno de beta igual a la masa por la aceleración. Y si me fijo, todos los términos, perdón, todos los sumandos tienen masa, por lo tanto la puedo eliminar. Elimino esta masa y elimino esta masa. Es decir, que me ha quedado que menos mu por g por el seno de beta menos g por el coseno de beta es igual a a. Si ponemos los datos me queda que menos mu por 9,8 por el seno de 60 menos 9,8 por el coseno de 60 es igual a la aceleración que habíamos calculado, que era menos 6. Si yo calculo esto, me queda que menos mu por 8,49, que es lo que da 9,8 por seno de 60, menos 9,8 por el coseno de 60 da 4,9. 4,9 es igual a menos 6. Y si de aquí despejo mu, me queda que mu es igual a menos 6 más 4,9, todo ello partido de menos 8,49. Y si calculo todo esto, me queda que mu es 0,13, que es el valor del coeficiente de rozamiento, que es lo que a mí me pedían. ¿De acuerdo? Vale, y con esto hemos terminado nuestro primer problema. Entonces, lo vamos a pasar al segundo problema. Para ello borramos todo. Ponemos nuestro segundo problema, como siempre lo leemos, y lo tratamos de hacer. Dice, un coche de 1500 kilos está detenido en lo alto de un plano inclinado 15 grados. Si el motor le comunica una fuerza de 2000 newtons, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer 800 metros sabiendo que mu es 0,1? Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer, nuestro esquema. Tenemos un plano inclinado, tenemos aquí el coche, nos dice que tiene una velocidad inicial, nos dice que está parado, luego lo pongo los datos, y vamos, bueno, pues lo primero vamos a poner los datos. Me dice que la masa del coche son 1500 kilos. Me está diciendo que el ángulo alfa que estaría aquí, el ángulo alfa son 15 grados. 15 grados. Además me dice que la velocidad inicial es, como está detenido, es de 0 metros por segundo. Me dice que el motor le aplica una fuerza de 2000 newtons. Me dice que recorre S1, es decir, cuando llegue aquí habrá recorrido una S1 de 800 metros. 800 metros. Y además me dice que la superficie tiene un coeficiente de rozamiento
de 0,1. Y la pregunta me dice cuánto tiempo tardará, ¿vale? Una vez que hemos puesto los datos, vamos a poner las fuerzas. ¿Qué fuerzas intervienen? Pues hombre, primero, la que nunca se nos puede olvidar, que es el peso. Luego tenemos la normal, ¿de acuerdo? Además, el motor le aplica una fuerza que irá hacia aquí. Y como sabemos que tiene una fuerza de rozamiento, pues, y se está moviendo hacia abajo, pues la fuerza de rozamiento no queda más remedio que vaya hacia aquí. ¿Vale? Es un plano inclinado, por lo tanto, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues vamos a descomponer la única fuerza que no está en los ejes que hemos cambiado, que sería el peso. Entonces, habrá una componente I, esta P sub I, que será perpendicular a la superficie, y una componente paralela a la superficie, P sub X, que será esta, ¿vale? Bien, como decimos, lo primero que vamos a hacer, vamos a simplificar aquí las fuerzas para tenerlas más claras y tendremos una normal, tenemos una fuerza F, tenemos también una P sub X, aquí tendremos una P sub Y y tendremos aquí una fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Y ya, como hicimos antes de empezar a hacer el problema, vamos a descomponer el peso. Y el peso sería una P sub X, una P sub Y. La P sub X es peso por el coseno. Recordad que hemos cambiado los ejes y por lo tanto el ángulo no es alfa, sino es beta. Y una P sub Y que será peso por el seno de beta. ¿Y cuánto vale beta? Pues hombre, sabemos que beta es igual a 90 menos alfa, es decir, 90 menos 15, por lo tanto beta son 75 grados. Vale, pues vamos ya a resolver el ejercicio. Me fijo en la pregunta y la pregunta es el tiempo, es decir, es una pregunta de cinemática. ¿Por dónde empiezo? Pues por dinámica. Y si empiezo por dinámica, ¿qué es lo que tengo que aplicar? Segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton dice que sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que intervienen en el movimiento, que son las que llevan la misma dirección, que son estas. Y aquí tenemos que estas dos son positivas y esta es negativa. Por lo tanto, tengo que fuerza más P sub X menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Vale, entonces, yo sé que fuerza más P sub X, yo ya sé que es peso por el coseno de beta. Menos, y la fuerza de rozamiento por definición es mu por la normal y es igual a m por a. Bien, vamos a ver cuánto vale la normal. Para eso me fijo en el dibujo y veo que las que suben tienen que ser igual a las que bajan. Por lo tanto, en mi dibujo tengo que la normal, que no voy a cambiar de color, la normal tiene que ser igual a P sub I. Vale, pues ponemos esto, es fuerza más peso por coseno de beta menos mu por P sub I tiene que ser igual a m por a. ¿Vale? Entonces tengo que fuerza más, en vez de peso podemos poner m por g por el coseno de beta menos mu por el P sub I, que es peso por el seno de beta, igual a m por a. Y ya lo último que me falta por poner es que fuerza más mg coseno de beta menos mu, el peso también aquí es masa por gravedad, por el seno de beta es igual a m por a. Fijaros una cosa, a diferencia del problema anterior, aquí no se me van las masas porque este elemento, sumando la fuerza, no tiene masa, por lo tanto, no simplifiquéis las masas, ¿vale? Cuidado con ese detalle. Vale, entonces, vamos a poner los datos. Entonces, la fuerza son 2000. 2000, no 200, 2000. La masa son 1500. 1500. La gravedad son 9,8.
coseno de beta, que son 75, menos el coeficiente es 0,1, por la masa, que son 1500, por la gravedad, que son 9,8, y por el seno de 75, y esto es igual a la masa, que eran 1500, por A, ¿vale? Si hacemos estas operaciones, me queda, si hacemos todo esto, que es un número, me queda que son 4384,73 es igual a 1500 A. Si despejamos la aceleración, yo tengo que la aceleración es igual a 4384,73 partido de 1500. Y esto me da una aceleración de 2,92 metros segundo cuadrado. ¿Vale? Bien, por lo tanto ya tengo hecha la aceleración. Ya solo me queda calcular el tiempo. Es decir, ya tengo que irme a cinemática. ¿Cómo voy a calcular el tiempo? Con la ecuación de espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Y si ponemos aquí los datos, tenemos que el espacio son los 800. El espacio inicial era 0. La velocidad inicial es 0 por el tiempo más 1/2 de la aceleración que hemos calculado, que son 2,92, y todo esto por el tiempo al cuadrado. Es decir, esto que me queda, 800, es igual, esto es 0, esto es 0, esto es 1,46 por el tiempo al cuadrado. Si despejo el tiempo, me queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 800 partido de 1,46. Es decir, me sale un tiempo de 23,41 segundos. Y este es el tiempo que tarda en recorrer esos 800 metros. ¿De acuerdo? Y con esto ya está acabado el problema. Vale, espero que haya quedado todo claro y adiós.